Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a la primera clase de esta unidad curricular que se llama Sujetos de la Educación Especial. En esta oportunidad voy a contarte que esta materia forma parte del campo de la formación específica y que los horarios estipulados para nuestros encuentros presenciales son los días jueves de 14:50 a 17:30. Claro que por esta situación social de emergencia sanitaria, los horarios que voy a estar disponible en la virtualidad para que puedas realizar las consultas que te sean necesarias son los días jueves de 16:10 a 17:30. Mi nombre es Petrona Vanegas y soy profesora en psicología. Esta primera clase forma parte del eje número 1. Los objetivos de esta clase persiguen que puedas comprender diferentes teorías, diferentes conceptos que hacen referencia a la constitución del sujeto de la educación especial. También se busca favorecer el análisis de ciertos mecanismos que se ponen en juego cuando nos constituimos como sujetos. A esto se denomina procesos de subjetivación, sobre todo pensado en el sujeto de la educación especial. Los temas que vamos a abordar hoy son el término sujeto y a qué referimos cuando hablamos del sujeto de la educación especial. Estos temas, así como los lees acá en esta vía, figuran en el programa. Por eso yo me permito sugerirte que leas el programa de la materia y que puedas en tus apuntes personales ir señalando los temas que vamos abordando. Esto a modo de una estrategia de estudio. Los autores que nos van a ayudar a abordar estos temas son, por un lado, Daniel del Torto, que entre otros títulos es licenciado en Ciencias de la Educación, y Liliana González, que es licenciada en Psicopedagogía. Allí figuran los textos que son la base bibliográfica, parte de la base bibliográfica de este primer eje. Bien, comencemos. Acerca del término del sujeto. Bueno, del Torto lo que hace en el capítulo que tomamos de su texto es hacer referencia al término sujeto desde el latín, que significa lo que está debajo, lo que subyace, lo que es base. Por lo tanto, él nos invita a pensar a nuestros sujetos, a los sujetos que tenemos en el aula, primero como sujetos sociales, ¿sí? El sujeto es un sujeto social. Ahora pensemos en el sujeto de la educación especial. ¿Por qué decimos que es un sujeto social? Bueno, las personas nos constituimos en un proceso de subjetivación. Este proceso de subjetivación va a dar como resultado la construcción de la subjetividad. Suelen utilizarse como sinónimos subjetivación y subjetividad, pero no son lo mismo. Uno, la subjetivación alude al proceso y la subjetividad alude a aquello que pertenece al sujeto, esa forma de sentir única y singular, de sentir, de pensar, que nos hace irrepetibles. Esta subjetividad entonces se construye en un proceso de subjetivación. Aquí es muy importante que atendamos a que ese proceso de subjetivación comienza para muchos autores y sobre todo para autores que provienen de una corriente de la psicología que se llama psicoanálisis. Ese proceso de subjetivación comienza ya desde la vida intrauterina. Incluso ya
somos sujetos en el deseo de nuestros padres, decía palabras más, palabras menos, Sigmund Freud, que es el mayor representante del psicoanálisis. Entonces este proceso de subjetivación comienza en la vida intrauterina y aún en el deseo de nuestros padres antes de concebirnos. Entonces el deseo es muy importante para la constitución del sujeto, para que yo tenga una base, para que vos tengas una base. El deseo de nuestros progenitores es un elemento importante. Y otro elemento importante es la idealización que se suele realizar del sujeto por venir, ¿sí? Cuando un niño va a nacer, los progenitores, la madre y también quien la acompañe, va a pensar en su imaginario el sujeto que desea, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar? Por eso decimos que cuando pensamos en el sujeto de la educación especial, estamos pensando en un sujeto que irrumpe lo idealizado. Es lo inesperado para la madre o para quien cumpla el rol, y es inesperado también para el contexto, para el padre o para quien cumpla el rol, ¿sí? Los sujetos de la educación especial pasan por el mismo proceso de subjetivación y construyen su subjetividad de la misma forma que los sujetos convencionales. Ya vamos a profundizar esta idea. Entonces, como te venía diciendo, la subjetividad desde esta teoría del psicoanálisis es entendida como una construcción y es entendida además como aquella forma de sentir y de pensar que me hace único, irrepetible. Esta teoría psicoanalítica ha introducido en el mundo de la ciencia psicológica términos muy interesantes y que han dejado huellas. Por ejemplo, el término inconsciente, el término líbido, el término proyección y otros términos que paulatinamente los vamos a ir conociendo. Pero lo importante aquí, ya que estamos pensando al sujeto social, estamos pensando al sujeto de la educación especial, es el término líbido y el término proyección. El término líbido hace referencia a lo que es la energía psíquica que recorre diferentes partes del cuerpo. Desde que el niño nace hasta que es adulto, posee líbido, posee una energía sexual que recorre diferentes partes de su cuerpo. El término sexual no lo tenés que interpretar desde lo que implica las relaciones íntimas sexuales específicamente, sino la sexualidad para el psicoanálisis es la búsqueda de placer, es decir, todo aquello que me dé placer es sexual. En el caso de la proyección, que es un término también del psicoanálisis, habla de un mecanismo de defensa. La proyección es cuando yo veo en el otro algo que en realidad yo siento, algo que en realidad yo quisiera, ¿sí? Algo que yo en realidad considero. Proyecto en el otro. ¿Qué pasa con el sujeto de la educación especial? Bueno, el sujeto de la educación especial, la construcción de su subjetividad se va a encontrar dificultada, obstaculizada por la marca o por la condición ante la mirada del otro. ¿Por qué? Porque como dijimos en la vía anterior, resulta que irrumpe en ese ideal que tenía aquel sujeto que me esperaba como hijo, como hija, ¿sí? Es decir, esta marca, esta condición va a moldear la mirada que tiene el otro, va a ser lo inesperado para el otro.
estoy utilizando mucho el término otro porque es un término muy importante. El otro se presenta como una figura de referencia. Específicamente estamos hablando de aquellos que cumplen el rol de cuidadores en los primeros años de vida, ¿sí? Las figuras de referencia. Claro que a medida que me voy desarrollando como sujeto hay otros que son importantes, ¿sí? Por ejemplo, el docente. El otro entonces es un espejo. A través de su mirada me devuelve una mirada sobre mi persona. Y esto es la base de la construcción subjetiva. Recordad, la subjetivación es un proceso y la subjetividad es aquello que es único e irrepetible de una persona. Bueno, en el proceso y en la construcción subjetiva, la mirada del otro es la base, es el punto central. Entonces aquí, para el sujeto de la educación especial, esa mirada, ese espejo se presenta resquebrajado. Utiliza este enunciado Liliana González, ¿sí? Porque el otro no se esperaba a ese sujeto con una marca, con una condición. Entonces esa mirada puede presentar dificultades más leves o más profundas. Eso va a depender de la característica, de la personalidad de los progenitores o de quienes y de sus cuidadores, de quienes cumplan el rol. Entonces, ¿cómo podemos concluir? ¿Quiénes son nuestros sujetos de la educación especial? Bueno, nuestros sujetos de la educación especial son sujetos sociales, son personas, construyen su subjetividad mediante un proceso de subjetivación, pero este proceso se ve influenciado por su marca o por la condición. Bueno, hasta aquí esta primera clase. Durante el transcurso de esta semana vas a tener la bibliografía. Espero que no haya sido muy cansadora. Estoy por mensajería interna o por chat en los horarios que te había mencionado en la primera vía a tu disposición. Te mando un saludo.